Entonces, hoy estamos en un nuevo seminario afín, hoy día jueves 6 de junio. Les damos la bienvenida a este nuevo encuentro del tercer ciclo. Ya estamos casi llegando al final, nos quedan unos pocos seminarios. Estos seminarios, como bien saben, son dictados por investigadores pre y postdoctorales, profesoras vinculadas también al grupo afín de la Universitat Autónoma de Barcelona y diversos expertos y expertas que invitamos a presentar sus temáticas de investigación vinculadas con las líneas también de indagación del grupo en reproducción humana, género, sexualidad, familia, infancia, adolescencia, cuidados, salud, pérdida reproductiva, entre otros tópicos. Todas las sesiones de seminario afín, perdón, están un ruido ahí todas las sesiones de seminario afín son grabadas en Zoom, en esta plataforma, y después se editan y se suben al canal de YouTube del grupo. Así que también las personas que se interesen pueden difundirlo entre sus redes o en otras personas que no hayan podido asistir por un problema de horario o logística. ¿Sí? Por favor, siempre en caso de requerir información, se pueden contactar con nosotros. El seminario de hoy lleva por título 25 años de adopción pública en Corea del Sur, transformaciones del concepto, de su práctica y sus contradicciones. Es presentado por la doctora Elisa Romero Moreno y voy a decir un poco de algo de su formación y su biografía. Elisa es licenciada en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Madrid. En el año 2010 realizó un máster en Antropología de Orientación Pública en esa misma universidad y en cuyo trabajo final de máster comenzó a centrar su interés en los estudios de parentesco, la adopción y las políticas públicas. El año 2013 recibió una beca para estudiar en la Academy of Korean Studies en Jeongi-do, en Corea del Sur, y en 2015 inició su doctorado en la Seoul National University en Seúl. El pasado enero de este año completó también sus estudios doctorales defendiendo su tesis Learning About Adoption Again, Reshaping Domestic Adoption in South Korea Under a Child-Centered Legal Paradigm. Actualmente trabaja como técnica de dinamización y contextualización en el Centro de Acogida a Refugiados de Alcobendas en la Comunidad de Madrid. Voy a introducir brevemente este seminario para que conozcan de manera panorámica lo que se abordará. Aunque en España continúa siendo un país desconocido, Corea del Sur ha sido pionera en el establecimiento de las adopciones internacionales masivas durante la segunda mitad del siglo XX y a la vez aún menos es sabido de su igualmente complejo y fascinante sistema paralelo de adopción nacional. Entre sus particularidades destaca el concepto de adopción pública, Gongei Bank, algo así, tú me corregirás después y lo pronunciarás adecuadamente, acuñado hace 25 años por una asociación de padres adoptivos. Definido por muchos como la coreanización de la adopción abierta, este modelo se ha erigido como dominante desde un punto de vista práctico y moral. Aprovechando dicho aniversario, en esta presentación Elisa analiza este concepto y especialmente cómo en los últimos años está siendo instrumentalizado para deslegitimar diversas formas de entender el parentesco adoptivo. Esta presentación se basa en los datos recabados durante su investigación doctoral en Corea del Sur eh, y entre los años 2013 a 2020. Y asimismo, Elisa analiza diversas fuentes recientes que están cubriendo el cumplimiento de este cuarto de siglo de la adopción pública en este país. En términos prácticos, la presentación durará entre 30 y 40 minutos y luego vamos a abrir un espacio de preguntas, comentarios y conversaciones. Pero de todas maneras, si en el transcurso de la presentación quieren hacer algunas preguntas o comentarios, pueden irlos dejando en el chat y yo los puedo retomar al final. Y con esto no te quito más tiempo, Elisa. Es todo tuya la pantalla también y el espacio para que puedas comenzar.
Muy bien, pues muchas gracias, Irene. Gracias a todos por venir hoy y por escucharme. Y a Irene, pues por toda la gestión y esta presentación tan buena que ha hecho. Y nada, voy a compartir la pantalla con vosotros y ya comienzo con la presentación directamente. A ver, la pongo a pantalla completa. La veis bien todos, ¿no? Entiendo. Sí, vale. Pues nada, el título ya lo has dicho tú, Irene, y paso directamente a comentaros, pues que este va a ser el índice que voy a seguir un poco hoy. Voy a introduciros un poquito sobre el concepto de, bueno, la adopción moderna en Corea, luego daré alguna pincelada sobre mi investigación de doctorado, porque al preparar el seminario me dijisteis que, bueno, era interesante compartirlo con las personas que estuvieran. Y luego ya me voy a meter más de lleno en el concepto de adopción pública y, bueno, en un par de reflexiones sobre cómo en estos 25 años pues, ha cambiado o en qué situación estamos. Bueno, bueno, en general, como decía en mi resumen, creo que las investigadoras interesadas en adopción pues, suelen estar familiarizadas con las adopciones internacionales de Corea del Sur, que en adelante ya os digo que voy a abreviar como... Ay, me voy a poner el temporizador yo también. Voy a abreviar como Corea para hacerlo más dinámico. Pero bueno, quizá no se sepa tanto sobre la estructura que sustentó estas adopciones internacionales, ni sobre todo sobre qué ocurría de forma paralela en el interior del país. Eh, Creo que para hablar sobre acontecimientos como este 25 aniversario, sí que es necesario comenzar haciendo una contextualización histórica pues, del tema que se trate, en este caso, pues, la adopción moderna en Corea. Como muchas sabréis, pues el país quedó devastado tras la Guerra de Corea, que fue un conflicto civil que literalmente dividió el norte del sur y dejó el país asolado. Eh, para hacer frente al cuidado de las decenas de miles de huérfanos de guerra y los niños abandonados por la pobreza que el conflicto generó, las autoridades surcoreanas se apoyaron completamente en la fuerza militar y las muchas organizaciones benéficas que comenzaron a llegar de Estados Unidos. En ese contexto, la adopción internacional se construye como una solución win-win, ¿no? Las autoridades surcoreanas se veían aliviado el gasto social y se podían centrar en el desarrollo económico e industrial del país, mientras que Norteamérica y más tarde países europeos, necesitados de bebés hasta cierto punto, podían adquirirlos fácilmente a través de los nuevos cauces generados con Corea. Bueno, así, a finales de los años 50 y sobre todo a través de los 60 y los 70, se establece en Corea toda una industria de la adopción, como algunas voces críticas la llaman. Pero, ¿por qué hablar de industria? Porque en realidad lo que se crea por todo el país es una tupida red de centros privados que incluyen pues, orfanatos, maternidades, centros de menores, hospitales, etcétera, que están todos ellos orientados a la obtención sistemática de beneficios a través de la adquisición y circulación de menores provenientes de familias vulnerables. Bueno, entre estas muchas instituciones, esta industria estuvo y está en la actualidad capitaneada por tres agencias de adopción bastante grandes que continúan activas, que son Holt Social Welfare y Korean Social Welfare, Eastern Social Welfare, perdón, y Korean Social Welfare. Solo para que os hagáis una idea de la dimensión de este fenómeno en Corea, Holt, que es la agencia más antigua y la que más empaque tiene, la más potente, pues es conocida por toda la población y hasta hace muy poco ha tenido muy buena percepción social, ¿no? Se veía pues, como una agencia que estaba haciendo cosas geniales, pero que ya se empieza a poner en duda. Y bueno, como veis, las oficinas centrales, os hacéis una idea del tipo de casi negocio que es, y hasta tal punto que, bueno, en una de las paradas más concurridas de la ciudad, en dos de las líneas de metro más concurridas de la ciudad, incluso viene como subtitulado con el propio nombre de Holt, la parada. Aquí os incluyo también unas cifras de las adopciones internacionales por décadas, que no me voy a centrar no me voy a detener mucho a analizarlas, pero para que veáis que, bueno, el boom llegó realmente con los 70 y en los 80. Bueno, perdonad, que paso de página. Bueno,
Algo de lo que no se suele hablar y en lo que yo me centré en mi tesis es precisamente que esta industria de la adopción se desarrolló tanto para estas adopciones internacionales como las nacionales. Es decir, que a partir de la Guerra de Corea, las grandes agencias y un montón de entidades también se hicieron cargo de las adopciones domésticas, como se dice en inglés, ¿no? Además, es importante decir que los niños que se circulaban también para el exterior se circulaban también al interior. Es decir, provenían de las mismas fuentes, entre comillas. Al principio, como os decía, huérfanos de guerra, niños abandonados, luego niños de familias pobres y a partir sobre todo de los 90 de las llamadas madres solteras, que en Corea se llaman Nihonmo, bueno, tienen muchos nombres, pero es una categoría un poco compleja que luego comentaré un par de cosillas más. Bueno, sin embargo, como yo sostengo en mi tesis, mientras que se saben muchas cosas de la adopción internacional, poco, casi nada, eh, se sabe de la nacional e incluso la propia ciudadanía coreana pues tampoco tiene tanto interés. En este sentido, una característica que la define a la adopción nacional en Corea es su secretismo. Lo voy a repetir mucho a lo largo de esta presentación, pero es que es muy importante. Hasta mediados del siglo XX, más o menos, y siguiendo los principios confucianos que gobernaban las estructuras de parentesco, en Corea las adopciones se han realizado siempre dentro de los llamados linajes extensos. Estos eran ramas familiares unidas por un ancestro común en las que el elemento fundamental era la continuación de la línea paterna, sucesoria paterna y de la sangre. Es decir, los únicos marcadores legítimos de parentesco eran la sangre y la pertenencia al linaje. Lo que ocurre es que en el siglo XX estas adopciones comienzan a realizarse fuera de estos linajes, con lo cual se pierde el elemento de unión de sangre y esta forma de parentesco empieza a ser deslegitimada y vista como algo reprobable. Además, después de la guerra, la unión de conceptos entre pobreza y adopción hace que todavía se imbuya más de este halo negativo y de estigma social. Bueno, en consecuencia, como decía, las adopciones nacionales se empiezan a realizar en secreto y pasan al olvido prácticamente. Y es solo hasta hace relativamente 10 años, incluso algo menos, que ha dejado de dominar la adopción secreta, que como veis dice Bimi Dibian, hasta en el país. Luego, para meternos ya un poco más en el tema, es en este contexto de secretismo en el que a finales de los años 90 aparece la práctica de la adopción pública, en la que ya me centro. Para entonces, Corea había avanzado mucho, tanto económica como socialmente, y el país empieza a abrirse mucho pues, a ideas que vienen del exterior, más modernas y progresistas, de cierta forma, ¿no? Así como también a nuevos valores morales y formas de vida e incluso valores religiosos. Aquí la influencia de Norteamérica y de Europa y de su propio boom de las adopciones internacionales en los años 90 fue muy importante porque no se celebra solo la adopción como una forma de familia legítima, sino que además se ve como un símbolo de solidaridad, representa valores como la sofisticación, el ser un poco cool, ¿no? Etcétera. Bueno, además es entonces también, en estos años 90, cuando la influencia del cristianismo llega realmente fuerte a Corea, sobre todo el protestantismo, y se empiezan a tambalear un poco esos valores confucianos. Interpretados bajo este prisma coreano, las familias adoptivas se agarran mucho en las ideas como, por ejemplo, esto de todos somos hijos de Dios, todos somos hijos adoptivos de Dios, todos somos hermanos. Y claro, a ellos les viene bien, entre comillas, porque son elementos que quitan mucho peso a la pertenencia de sangre, ¿no? Al dominio de los linajes tan preeminente hasta entonces. Que, por cierto, adopción pública se dice Kongeibian, que no lo he dicho, pero perdón. Bueno, es entonces, a finales de los 90, cuando aparece un grupo de padres que se llama Mission to Promote Adoption in Korea, que yo lo voy a españolizar y lo voy a llamar MPAC, y que, bueno, se podría decir que ellos fueron quienes acuñaron realmente el término de adopción pública
y claramente fueron los que más lo diseminaron a lo largo de toda la geografía coreana y quienes además comienzan a reclamar realmente la legitimidad de la adopción como una forma legítima de hacer familia. Bueno, antes de seguir con este tema, sí que, como os decía, quiero comentaros un par de cosillas sobre mi investigación de doctorado. Bueno, ya que además os he dado este contexto histórico, os diré que mi tesis parte de la implementación en 2012 de la llamada Special Adoption Law, que fue una ley realmente pionera en Corea. Fue promovida sobre todo por grupos de adoptados de origen coreano, adoptados internacionales, perdonad, y en colaboración con grupos de madres solteras coreanas y también de activistas por los derechos de los menores y de las mujeres también en Corea. Su texto introdujo varias medidas sin precedentes y os voy a mencionar pues, algunas de las que tienen más que ver con el tema de hoy. Por una parte, esta ley intentaba poner fin a la privatización total de las adopciones en Corea y establecer una progresiva nacionalización de estos servicios. Por otra parte, establecía una mayor vigilancia sobre los procesos adoptivos para garantizar que los derechos de los menores y de los adoptados en general y de las madres pues no fueran vulnerados en beneficio de generar más niños adoptables para esta industria de la que hablábamos antes. Bueno, para esto se establecieron más controles, tanto sobre los padres como sobre las agencias de adopción, que, perdón, por ejemplo, a mis informantes se quejaban de que, claro, han hecho los procesos más largos y tediosos, pero al mismo tiempo también han aumentado los números de mujeres que deciden quedarse con sus hijos y criarlos ellas. Y bueno, también esta ley es importante porque abogaba por poner un fin a la adopción internacional y promover las adopciones nacionales, por el contrario, ¿no? Que en este sentido pues, le dio un impulso muy fuerte también a este modelo de adopción pública. Bueno, en la práctica, cuando yo comienzo mi investigación, lo que ha ocurrido varios años después es que se ha generado una escisión de adoptores adoptivos entre aquellos que opinan que las adopciones están en peligro y que esta ley pues, pone muchas trabas y otros que piensan pues, que es un buen punto de partida para garantizar los derechos de los adoptados, pero que aún quedan más cosas por hacer. En todo caso, a mí lo que me interesaba es precisamente eso, como años después de su implementación, diferentes grupos de personas interpretaban de forma distinta cómo esta ley había afectado al panorama del parentesco y de la adopción en general y cómo ellos lo aplicaban, por así decir, en sus propias vidas y en sus propias familias. Para ello, comencé una investigación en profundidad desde agosto del 19 hasta noviembre del 20 y me centré en la zona llamada el área metropolitana de Seúl, que comprende la ciudad de Seúl, municipios de la provincia de Gyeonggi, que veis en verde, y la ciudad de Incheon en morado. Realicé entrevistas en profundidad, 43 entrevistas a personas adoptadas adultas, padres adoptivos, profesionales de la adopción, madres solteras y unos cuantos actores más. Y nada, también realicé, por supuesto, muchas sesiones de observación participante, muchas de ellas como voluntaria en una agencia de adopción. Y muy rápidamente, pues bueno, algunos de los hallazgos a los que llegué fue que observé cómo se empezaba a cuestionar a través de esta ley pues la práctica de la adopción internacional moderna hacia unos modelos más flexibles, sobre todo hacia una mayor aceptación de la adopción abierta, que también hablaré ahora. Por otra parte, también el discurso de la primacía de los derechos de los adoptados empezó a calar y en este contexto yo interpreto que se ha producido también la aparición de la primera asociación de personas adoptadas nacionales coreanas, de la que también os hablaré más adelante. Y bueno, también se está produciendo un paulatino cuestionamiento de todo el sistema por parte de la población en general, que hasta ahora ya os digo que había mucho o desinterés o que se apoyaba con bastante firmeza y ahora ya se empieza a tambalear. Y por último, ya vuelvo al tema de hoy, uno de los principales hallazgos que considero a los que llegué tiene que ver con la instrumentalización del concepto de adopción pública que se está empezando a hacer en estos últimos años.
Bueno, aquí no me puedo entretener mucho, pero también quería reflejar cómo es cierto que en los últimos años sí que se ve un descenso de las adopciones, pero bueno, es complejo de analizar y ya os digo, aquí no tenemos tiempo. Luego podemos volver si queréis. Paso a analizar el concepto de adopción pública ahora, el de Congue y Bien. Y bueno, aunque hay que decir que en la práctica es cierto que la práctica de la adopción pública va más allá del grupo que os comentaba, de EMPAC, porque hay muchas personas que lo practican que no están afiliadas a esta asociación, es verdad que se puede decir que este grupo acuñó el término y que además lo promocionaron más que nadie. Este grupo fue originalmente creado en Estados Unidos por Steve Morrison, que es un adoptado de origen coreano, que en 1999 conoció a Ha-Young-hee, que es una madre adoptiva coreana nacional, y juntos fundaron la rama coreana del grupo que ella pasó a dirigir. Bueno, las características y objetivos de este grupo que os paso a señalar, pues reiterar que, de nuevo, jugó un papel clave en combatir los estereotipos negativos y el secretismo alrededor de las adopciones nacionales, y además estableció una nueva imagen de la adopción como una forma de vida positiva, bella, loable e incluso deseable. Utilizando su propio lenguaje y basándome en los testimonios de mis propios informantes, EMPAC defiende que la adopción debe ser celebrada y promovida como la mejor forma de proporcionar una familia a un niño vulnerable, a un menor vulnerable, y un niño a una familia pues, que está en disposición de dar su amor, por así decir, ¿no? En este sentido, además, ellos han construido una imagen totalmente centrada en los aspectos más positivos de la adopción y, por ejemplo, frases como la adopción es amor, hijos del corazón, se han convertido realmente en mantras de esta asociación. Además, unido un poco a lo que decía antes, EMPAC está establecida sobre valores cristianos protestantes que refuerzan todos estos mensajes mucho. Otra característica de esta asociación que a mí me parece importante es que ensalzan mucho la sinonimia entre adoptado y niño, incluso a veces entre adoptado y bebé. Y con esto también refuerzan otro de sus objetivos principales, que es el de reducir el número de niños institucionalizados en centros de menores y promover, en cambio, su crianza en familias adoptivas. Pero eso sí, en familias adoptivas heteronormativas y siempre basadas en la unión matrimonial, o casi siempre basadas en la unión matrimonial y en los roles de padre, madre y de género pues bien establecidos, ¿no? Normativos, por así decir. Pero bueno, sin duda, la característica principal de este grupo fue la de abordar su misión de promover la adopción en Corea a través de un modelo muy específico de adopción, lo que yo he traducido como adopción pública o con Geibia. Como mis informantes me explicaban, esta se podría decir que es la versión coreanizada de la práctica occidental de la adopción abierta, que en coreano es Kebangibyeong. Es decir, ya sabemos que la adopción abierta conlleva el establecimiento de una relación entre las tres partes del triángulo adoptivo y aunque bueno, su práctica es flexible y las relaciones pues, pueden ser muy diferentes, yo considero que todo el que se embarca en una relación así intenta hasta cierto punto integrar la familia de origen en su propia familia adoptiva. Pero bajo el prisma de la adopción pública en Corea, esto no es tan deseable. En esta versión coreanizada de la adopción abierta, la conexión con las familias originales es borrada casi por completo y la definición de apertura se limita al acto de revelar la verdad adoptiva, como llaman ellos, la verdad de la adopción, al adoptado y a otras personas relevantes de su entorno. Pero ¿por qué está negativa a integrar las familias originales? Pues en Corea, como más o menos he venido a decir antes, la gran estigmatización de las madres solteras en las últimas décadas, sobre todo hizo que EMPAC reconfigurara muy desde el inicio pues, ese modelo. Y aquí también cabe decir rápidamente, aunque sea, algunas cosas sobre esta construcción social de las madres solteras, de este concepto de mi hong mo, que, como decía, es bastante particular.
Por una parte, bueno, como en muchas otras sociedades, se considera a las mujeres que tienen hijos fuera del matrimonio pues como personas que van en contra del orden moral, de la armonía social y totalmente deslegitimadas en ese sentido. Además, en Corea, como en otros países de influencia confuciana, se valora enormemente la adscripción a la norma y todo el que se ve como diferente, pues es estigmatizado hasta cierto punto y visto muy negativamente. En ese sentido, pues incluso a estas mujeres se las ha acusado de ser propagadoras de la ideología comunista y de, por supuesto, ser el epítome de la pobreza y la ignorancia. Como podéis deducir, esta caracterización ha sido utilizada por las autoridades adoptivas, sobre todo por las agencias de adopción, para ejercer un control muy fuerte biopolítico sobre el cuerpo de estas mujeres y sobre su reproducción, y para facilitar y sancionar la circulación de sus hijos hacia familias consideradas como dignas y normales, ¿no? Normativas. Para compartir un poco las voces de mis informantes en ese sentido, os traigo un fragmento de una conversación que tuve con Jorin, que es una trabajadora social veterana de una agencia de adopción. Ella decía, no es que un día llegáramos y dijéramos, hagamos adopción abierta, es por eso que lo hicimos a la manera coreana. Usamos la expresión adopción pública por eso. La adopción abierta de Estados Unidos incluye todo el triángulo, pero nosotros quitamos la parte de los padres originales, informamos de la verdad de la adopción y el niño crece sabiendo esta verdad adoptiva. Eso es lo que consideramos nuestra adopción pública. No podemos hacer la otra, decía Giori. Antes de continuar con la caracterización de este concepto y su práctica, es interesante también que me detenga un pelín en su etimología, porque es verdad que esto de adopción pública puede sonar un poco raro, pero es que también en coreano es ambiguo, porque como veis aquí, kunge, este kong, significa tanto abierto como público. Pero es que en los últimos años se ha empezado a utilizar la expresión que van y bien, como os decía, donde ese que también es abierto y ambas se pueden traducir perfectamente como adopción abierta, por lo cual yo decidí tomar esta acepción de adopción pública. Uy, perdón. Sí. Bueno, volviendo a la explicación del concepto, también es interesante señalar que los límites de esta forma de adopción pues, son flexibles. Había personas entre mis informantes que no tenían problema en decírselo a nadie, que sus hijos eran adoptados, mientras que había otras que sí que sopesaban mucho los pros y los contras, y sobre todo en el ámbito del colegio, de la escuela, porque pensaban que diciéndoselo a las maestras, sobre representarían muchísimo la diferencia de sus hijos y, como os digo, eso es lo último que una persona quiere hacer. Y bueno, en este sentido también os traigo otro fragmento de una conversación con una madre adoptiva, Naun, que me decía esto de ser. Pensé en decírselo al director, pero luego pensé que no era necesario. No sé, tengo muchas dudas. Quizás al contarlo lo acabe sabiendo todo el mundo. Es igual que con el tema de en qué tipo de apartamento vives, que es muy importante. Depende de dónde viva un niño, un director puede incluso discriminarle. No sé, me preocupa mucho. O sea, que aquí veis hasta dónde puede llegar el tema de la otreridad, ¿no? En este sentido. Bueno, otros de mis informantes, volviendo al rechazo un poco de la adopción abierta occidental, aducían además que este modelo desdibuja, confunde mucho a los niños y es perjudicial porque desdibuja quién es papá, quién es mamá, qué es la familia. Y bueno, y por otro lado, también había personas que estaban convencidos de que las familias originales solo aparecen en las vidas de los adoptados para aprovecharse de ellos, beneficiarse de ellos, después de haberlos abandonado, ya sabéis que con muchísimas comillas, y bueno, como que quitárselos a una familia que los ha estado criando pues con amor, familias, como os decía, dignas. Tanto yo como algunos de mis participantes veíamos como en muchos de estos casos lo que tenemos presente es el miedo o un claro deseo, por así decir, a una afiliación exclusiva con sus hijos adoptivos. Es decir, el no compartirlos o la idea de un padre solo, o sea, un niño tiene solo un padre, una madre y una familia, ¿no? Bueno, en todo caso, es innegable que EMPAC ha tenido un papel clave en la mejora de la aceptación de adopción en Corea y en reducir este secretismo.
También aquí os traigo un testimonio de Desón, un padre adoptivo que la apoyaba fervientemente. Él decía, digamos que hubiéramos elegido hacer una adopción pública, no pública, perdón. Entonces, cuando hubiéramos ido a las reuniones de adopción, al quedar con amigos, todo lo tienes que hacer en secreto. Pero si eliges hacerlo abiertamente, puedes quedar con los amigos abiertamente también, con los parientes, con las personas de tu comunidad, conocidos, porque todo el mundo lo sabe. Por eso nos unimos a EMPAC, para así poder hablar con otros y aprender de ellos. Porque también hay información ahí, y sobre todo se refiere a las reuniones que hacen muy periódicamente. Y después, cuando nuestra hija se vaya haciendo mayor, también puede aprender a lidiar con cosas como, con esas cosas, como deberías hacer esto, eso, aquello. En fin, algo muy importante, además, es que la adopción pública, como decía Irene en el resumen, se ha consagrado como la forma ideal de hacer adopción nacional en Corea. En este sentido, y yo lo considero clave, es que las agencias de adopción lo han apoyado fuertemente desde el principio e incluso les aconsejan otras formas de hacer adopción. Y también, paulatinamente, desde 2012 sobre todo, como os contaba, también las autoridades públicas que van tomando más potestad en asuntos adoptivos también lo apoyan con fuerza. No existen estadísticas oficiales de cuántas familias hacen adopción pública actualmente. Las cifras van desde 60 a 80 o incluso más. Pero bueno, yo creo que un 60% o 70% sería acertado pensar. Y bueno, en este punto además tengo que deciros que ya no voy a centrarme tanto en EMPAC, la asociación en sí, sino más en el llamado movimiento de promoción de la adopción, que es un movimiento más amplio, que es verdad que ellos comenzaron, pero al que se han unido más asociaciones y más agentes, e incluso muchos de ellos pues mucho más metidos en política y más, bueno, hasta cierto punto radicalizados, se podría decir. Y ya, pasando al último punto, sobre en qué punto estamos en estos 25 años o cómo lo veo yo, de nuevo tengo que decir que es innegable que la adopción pública pues, ha tenido un papel muy positivo en la legitimación de, Corea, de la adopción en Corea. Pero yo considero que este movimiento de la adopción pública y de su promoción, y sí, en realidad de la adopción pública casi como un símbolo de lo que es correcto, de lo que está bien, eh, se ha establecido a lo largo de estos 25 años como una figura completamente hegemónica y está ya, o incluso desde hace un tiempo, oprimiendo a otras formas de entender la adopción, la familia y de otro tipo de prácticas de parentesco. De hecho, al buscar información para preparar esta presentación, me he dado cuenta de que varias tendencias que yo comencé a observar durante mi trabajo de campo en este sentido se siguen desarrollando e incluso algunas están más que establecidas, como os comentaré luego. En primer lugar, yo diría que los representantes del movimiento de adopción pública se han erigido como los representantes de todas las familias adoptivas. Sin embargo, como decía, especialmente tras el cambio de la ley en 2012, cada vez es más la diversidad dentro de este colectivo. Cada vez son más personas que quieren hacer adopción abierta u otro tipo de relaciones. Cada vez son más las madres solteras que deciden criar a sus hijos. Las familias diversas, formas que ya no tienen ni nombre en el vocabulario coreano, por así decir, ¿no? Pero bueno, desde este movimiento se siguen un poco emperrando en que esas formas pues, no son válidas. Por otra parte, yo diría en segundo lugar, antes he puesto mucho énfasis en decir que este movimiento se centra mucho en la estrategia de presentar una imagen idílica de la adopción pública como fuente de legitimación, básicamente, ¿no? Y como algo que trae muchísima felicidad a las familias y que es maravilloso. Y sobre todo también esperanza a niños muy vulnerables. Derivado de esto, yo aduzco que se ha generado incluso una nueva categoría de adoptados que se está también utilizando en este sentido un poco, yo diría casi opresor,
que es los que son aquellos incluidos en la llamada primera generación de adoptados públicos. En mis entrevistas y en algunos medios de comunicación, esta primera generación de adoptados públicos aparece caracterizada como un grupo de jóvenes a quienes la adopción les ha otorgado graciosamente, no jaja, sino casi por palabra divina, una segunda oportunidad en la vida y que han sido criados de la forma correcta, imbuidos además por el amor de sus padres, de sus familias y de sus comunidades adoptivas públicas. Como parte de esta definición, entra también subrepticiamente la idea de que, a su vez, ellos también tienen que defender las bondades de esta forma de familia. Se tienen que sentir afortunados y agradecidos por esta nueva vida que se les ha proporcionado y, por supuesto, siempre se les espera que hablen positivamente de la adopción. Como son aún muy jóvenes, la lógica de este discurso sí continúa. No están en disposición de representarse a sí mismos y por ello tienen que continuar siendo los padres adoptivos y los profesionales de adopción quienes los representen, especialmente en espacios de decisión y espacios políticos, como lo es, por ejemplo, pues la escritura o la revisión de la ley actual, ¿no? Como os decía, este discurso idealizado de los adoptados de primera generación de adopción pública, además, es contrastado muy fuertemente con cualquier otro tipo de adoptado. Y los que no entran en esa categoría muchas veces se presentan como discordantes con esta imagen idílica y absolutamente no problemática. En este sentido, durante mi investigación, como os decía antes, conocí a varios miembros de la asociación pionera Domestic Adoptee Solidarity in Korea, que se abrevia como DAS, que es la primera asociación independiente creada y dirigida por adoptados nacionales, sin intermediación de nadie más. Su objetivo principal o el inicial sí que era el de simplemente generar espacios de encuentro y de amistad y de solidaridad entre personas pues eso, que normalmente no los podían disfrutar. Pero es cierto que poco a poco se fueron alineando sus objetivos y hasta cierto punto la ideología de algunos de ellos con la defensa más clara de los derechos de los adoptados y de las madres solteras. Y también con la reclamación de mayores garantías de que se cumplan pues, los procesos adoptivos de una forma pues eso, que garantice estos derechos y no que se pasen por alto para crear más niños adoptables. Claro, por todo esto, el movimiento de promoción de la adopción, o gran parte de él, o al menos su parte visible, ha catalogado a este grupo y sus simpatizantes casi como enemigos y como fuerzas antiadopción. Por un lado, aducen que debido a que estos adoptados no públicos vivieron bajo la opresión del secretismo, pues una vez que conocen su verdad adoptiva no pueden más que estar resentidos con la adopción, con sus padres y con el mundo en general. Y además les acusan de representar una minoría de voces discordantes en ese sentido que no pueden reclamar representatividad. Yo aquí sí que he de decir que sin duda esta acusación es totalmente, o sea, está totalmente, como decir, que es falsa, porque si echamos la vista atrás, el número de adoptados secretos en comparación con el de públicos, pues es inmensamente mayor. Pero bueno, para que veáis un poco cómo se utilizan estas ideas. Y para presentaros parte de las consecuencias de estos discursos, también presento aquí un fragmento de una conversación con Unji, que es una adoptada nacional, miembro de este grupo, que aunque el fragmento es un poco largo, yo creo que merece la pena. Y ella me hablaba así de los inicios de la asociación y de los choques que habían tenido en este sentido. Me decía: al principio queríamos encontrarnos y hablar con algunas de las asociaciones de adopción pública. Por eso quedamos con ellos el año pasado. Hablamos, pero dos de ellos nos dijeron: lo que estáis intentando hacer es un movimiento o algo político. Les dijimos que no, que queríamos crear un espacio donde pudiéramos contarnos mutuamente nuestras dificultades
donde pudiéramos pasarlo bien, pero nos dijeron que no podían apoyarnos o ayudarnos. Entre esas personas, una muy autoritaria nos dijo, vuestra orientación no tiene nada que ver con nosotros. ¿Cómo decirlo? Era como que se pusieron a la defensiva. Sentimos eso, como que nos decían, vais a hablar mal de la adopción, vais a decir cosas malas. Y era como, porque sois adoptados secretos, vosotros sois completamente diferentes a los adoptados públicos. No podéis ser sus representantes. Aunque no lo dijeron abiertamente, así es como lo percibimos. Pero no era así, simplemente nosotros queríamos quedar, hablar entre nosotros, hacer quedadas, pero eso no les importó. En fin, esta asociación de adopción nos dijo, DAS no puede convertirse en el representante de los adoptados adultos, porque sois adoptados secretos, sois diferentes. Bueno, la conclusión a la que he llegado en mi investigación y que veo reforzada además, un poco en este sentido, por las últimas noticias que se hacen eco de este 25 aniversario de la adopción pública, es que frente a la pérdida de esta hegemonía, de este modelo dominante hasta ahora, este movimiento de promoción de la adopción se está volviendo más agresivo en su ánimo, primero, de derogar la ley actual de adopción, de facilitar un mayor número de procesos adoptivos con muchísimos menos controles y menos garantías hasta cierto punto. Y hay que decir que en este sentido sí que en los últimos meses, no recuerdo exactamente cuándo, pero sin duda este año, han conseguido de hecho restablecer el parto anónimo para evitar que los niños tengan que ser registrados para ser luego convertidos en adoptables, para poder entrar en el circuito de la adopción. Que esto era una medida que había reforzado muchísimo esta última ley y que los adoptados mismos reclamaban desde hace mucho tiempo. Claro, DAS y otros adoptados, pues los grupos de madres solteras han manifestado su rechazo total a esta medida, pero lo cierto es que ha seguido adelante. Y bueno, aunque es un final un poco abrupto, me quedo aquí y ya veremos cómo se desarrollan las cosas, como os decía, más adelante. Muchas gracias por escucharme y nada, estoy abierta pues, a cualquier pregunta que tengáis. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Elisa, por esta interesantísima presentación. Creo que tiene muchísimos elementos que probablemente harían que estuviéramos mucho rato conversando y haciéndote miles de preguntas. Me parece fascinante también tener la posibilidad de conocer cómo siguió el proceso en Corea. Uno tiene una fotografía media estática, ¿no? de Corea en el contexto de la guerra de Corea y el inicio de la adopción transnacional. Luego aparece Corea más desde el lugar de los adoptados transnacionales como Tobías Jubiné, entonces otras figuras que muestran desde ese lugar, pero ir a lo local, a lo doméstico y a su evolución a lo largo de estas décadas, ya per se me parece un tremendo aporte al campo. Así Gracias. que te felicito por eso y por todo lo que significa también hacer campo ahí y aprender incluso coreano, entiendo, Sí. en todo ese proceso de investigación. Entonces, eh, yo tengo algunas preguntas, no las quiero monopolizar, pero quisiera comentar y preguntar algunas Perdón, cosas. una Sí. cosilla rápida. ¿Queréis que deje de compartir la pantalla? Sí, 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 si ¿no? puedes Vale, mejor, así nos vemos vale. todos Eso. y vas Vale, a, vas a ver genial. que estamos ahí ya los Genial. demás. Bueno, Diana, además, tú has sido tribunal, Sí. miembro del tribunal, así que por favor, también adelante con todos los comentarios o preguntas. Y todas las personas, por supuesto, hay gente que nos está acompañando de distintos países, así que ha suscitado bastante interés tu presentación. Ay, gracias. Eh, bueno, me parece muy interesante cómo has ido desarrollando estas transformaciones o deslindes de la construcción de parentesco y también este uso instrumental que tú vas planteando, ¿no? Esta instrumentalización y las ambivalencias entre secretismos, incluso en la propia noción de esta figura de adopción abierta que planteas como coreanizada, ¿no? Pero que en realidad es muy diferente lo que se conceptualiza ahí de lo que se conceptualiza en el ámbito occidental por adopción abierta. Entonces, más bien tiene que ver con una revelación y parcial, digamos, pero no con una práctica de adopción abierta como se entiende desde el mundo occidental. Y eso ya creo que es muy fascinante y da para demasiadas cosas porque está lo occidental y lo oriental ahí
permanentemente dialogando, ¿no? Y también las ambivalencias entre esta estigmatización versus la idealización o romantización. Beatriz ha trabajado mucho también en el tema de los hijos del corazón y todas esas narrativas de la adopción idealizadas o de happy end que vienen a veces a fomentar, pero que en todo caso aquí como algo que me parece que aparece mucho de distintas maneras también cuando problematizaba la situación de las personas adoptadas y de su relación tan difícil, ¿no? con el movimiento pro adopción, digamos. eh, de parte de las familias adoptivas, ¿no? Como esta contraposición y este lugar de casi enemigos, ¿no? Decías enemigos antiadopción, y la pérdida como de vista de una mirada más de derechos, ¿no? De una mirada de enfoque de derechos, justamente en una gran parte del problema. Yo miraba si Corea ha ratificado la convención, pero me parece que no ha ratificado la convención de La Haya. Eh, Entiendo que la ley del 2012 vino como un poco a tratar de insertar o incorporar algunos elementos quizás de los estándares de derechos humanos internacionales, pero creo que como que, bueno, ahí tengo muchas preguntas más sobre cómo funciona el sistema de protección más integralmente y bueno, y estos vacíos que hacen que por ahí predominen estos discursos. Muy, muy, muy interesante y bueno, doy la palabra ahí que Adriana tiene levantado, probablemente hay más gente con comentarios y preguntas. Gracias. Muchas gracias, Irene, muchas gracias, Elisa. Estoy encantada de verte de nuevo en este contexto y escucharte más directamente y de manera menos formal o fuera del contexto de la comisión de seguimiento de tesis. Bueno, yo como leí su tesis, con todo detalle, porque estuve en la comisión evaluadora, claro, a lo mejor no tengo, hay algunas cosas que ya las tengo más claras, o sea que puedo dar la palabra a alguien y si no dejar algunas preguntas que no son tan estrictamente vinculadas a la tesis, sino algunas cuestiones, digamos, ligadas, ¿no? O emergentes, por si puedes comentarnos algo, ¿no? En el caso de esta protección, digamos, de esto de no decirle a la gente adoptada quiénes son, bueno, esto de separar a los padres de orígenes de la información, de origen, perdón, de la información, ¿no? Esto, el objetivo es proteger de la estigmatización a los padres adoptivos y a los hijos, porque habría una transferencia del estigma a hijos de madres de esta naturaleza, ¿no? O a quién, en realidad, ¿qué es lo que se pretende? Y en ese sentido, digamos, la pregunta que me viene inmediatamente es, estos hijos adoptivos, digo, lo digo pensando en que estoy pensando en este modelo parental biogenético occidental, ¿no? Donde parece ser tan importante la cosa del parentesco biogenético, ¿no? Que no es común ni universal, digamos, ¿no? Es decir, la idea cuál sería, que estos hijos les basta con saber que son adoptados o adoptadas y que no hay un interés de conocimiento de su parentesco biogenético porque esta es el compartir, compartir fluido o lo que sea no es una base esencial del parentesco coreano. Esta sería una manera de completar mi pregunta, ¿no? Eh, y la idea es por qué se estigmatiza tanto a estas mujeres. Porque durante la guerra, cuando tuvieron hijos mixtos con ejércitos ocupantes y toda esta cosa, como que, bueno, en fin, lo entiendo más, ¿no? O bueno, parece muy claro, porque también se produjo en Vietnam y en otros contextos esto. Pero ahora, ¿cuál es el tema? Sigue siendo una sociedad muy conservadora en términos de la organización del parentesco y demás, ¿no? Así, ¿qué es lo que pasa, no? Y no pesa en todas estas decisiones, y esta es la última pregunta, por ahora al principio, y no pesa en todas estas decisiones de segregación y estigmatización la situación demográfica que tienen, es decir, porque la verdad es que sería un país en el que recibir a todo niño que nace ya venga de la madre que venga, porque están en una demografía francamente, digamos, muy crítica, ¿no? Y muy, muy, muy,
muy caótica, muy decadente, ¿no? Que realmente no lo dicen. Yo tuve una estudiante coreana aquí, y bueno, que acaba de tener un bebé, me dice, he cumplido con la patria, es muy divertida ella, ¿no? Porque claro, ahora parece que, ¿no? Gracias, Elisa. En algún momento, si hay posibilidades, te pregunto alguna otra cosita, pero ya fuera de la tesis, digamos, estrictamente. Gracias, ¿eh? Diana, muchísimas gracias. Contesto ahora mejor, ¿no? Que se nos acumulen Si quieres, casi. Sí, no sé, 10, ¿quieres hacerlo sí. ahora la pregunta y guardamos Ah, bueno, como como prefieras? veáis. Ujú. Como veáis. Vale, yo casi prefiero contestar ahora porque si no luego se me va Vale. total, aunque me las he apuntado. Nada, voy a intentar ser breve. Muchísimas gracias, Diana, por tus ánimos, todo tu apoyo durante toda mi tesis. Bueno, en fin, fue toda una odisea y gracias de verdad y muy buenas preguntas, desde luego. Bueno, sobre lo de la transferencia del estigma de las familias de origen a los hijos, pues es que parecería que parece que sí, ¿no? Esa idea de los males de los padres pasan a los de los hijos, totalmente. Aunque bueno, luego es verdad que en el discurso todo está más matizado, porque había muchos padres que ponían mucho énfasis en la crianza, evidentemente, ¿no? El nurture versus nature y toda esta argumentación. Pero sí, por eso decía también lo de hacerlas a ellas, que fue un argumento que se esgrimió muchísimo en los años 70, 80 incluso, para estigmatizar a las madres solteras, que fue un boom con la industrialización del país, porque muchísimas de las industrias se sustentaban en estas mujeres jóvenes que iban a trabajar totalmente desprotegidas a las fábricas y entonces, claro, pues aquello era un abuso constante. Y ahí ya se les empezó a decir, pues eso, que eran deviant, ¿no? Como dicen en inglés, que como que transmiten los males de la sociedad, son elementos disruptores de la armonía, todo esto, y ellas se lo pasan a los hijos. Con lo cual los hijos ya están como predestinados al mal, por así decir. Si encima lo saben, pues peor todavía, por así decir. Claro, en este sentido, lo de la importancia de la biogenética, aunque partan de puntos distintos en Occidente y en Corea, el peso es el mismo, porque ya os decía que en Corea también el peso de la sangre y la genética es fundamental en la construcción del parentesco, ¿no? Entonces, todo lo que no lo está, pues tiene que buscarse las formas de legitimarse. Y claro, pues ahí viene también un poco el rechazo general a la adopción hasta ahora. Y bueno, por otro lado, eh, quería, a ver, ¿cómo pongo esto? Es cierto que la mayoría de mis informantes, incluso los defensores más acérrimos de esta adopción pública, no tenían mucho problema en decirle a los hijos que eran adoptados, incluso llegado el momento enseñarles los registros de adopción, eso bien. Pero ya dar el paso a conocer a los padres era lo que decían, uy, esto ya no porque les confunde muchísimo. Pero claro, es que recuerdo además el secretario de una asociación bastante radicalizada, bastante conservadora, que él mismo decía, pro adopción total, que él mismo decía que todas estas personas en el fondo, literalmente él decía, es que son cobardes, porque lo que no quieren es enfrentarse a lidiar con la existencia de otra familia, porque tienen una autoestima en ese sentido, no sé si autoestima, pero unas inseguridades muy fuertes. Muchos de ellos también, como aquí, vienen de procesos de inseminaciones, de problemas con la infertilidad y todo esto, con lo cual también vienen tocados en ese sentido. Y claro, pues eso, se suma a esas inseguridades de no, yo soy la única familia, soy el único padre y soy la única madre. Pero sí que es verdad que es curioso que no tenían tanto problema, sobre todo llegada a la edad, que esa era la frase mágica, llegada a la edad oportuna, de decirles a sus hijos pues, que eran adoptados, porque también en PAC y otras asociaciones así les protegen mucho. Y es verdad que encuentran unas comunidades que hasta cierto punto, porque eso también es muy interesante, les arropan y les ofrecen apoyo y los convierten en iguales, no en otros. Aunque bueno, esto de iguales ya os digo que es mucho más complejo, no es tan sencillo, pero sí que se sienten más respaldados y sí que encuentran muchas más respuestas.
en ese sentido. Entonces, bueno, más o menos. Y sí, bueno, lo de la situación demográfica es una locura, eso es lo que dice todo el mundo. Incluso, tú que leíste mi tesis, la ley también viene promovida en gran parte por una serie de asesinatos de adoptados muy pequeños que se produjeron en 2013, 2016, 2015 y el último en 2020. Y claro, dicen, o sea, tenemos pocos hijos y los que tenemos o los mandamos fuera o los matamos. O bueno, si os acordáis también, por ejemplo, el accidente que hubo hace unos años en Itaewon, la marea humana, pues cosas así vuelven a la sociedad patas arriba porque dicen, si es que no estamos protegiendo a quienes tenemos que proteger, pero es un poco esquizofrénico, sí, en ese sentido. La gente está... El mantener la normatividad en ese sentido parece que pesa más que el futuro del país, ¿no? Y de la sociedad. Y bueno, sí, yo encantada de hablar contigo, Diana, Gracias, en otro Elisa. momento. Gracias. Adelante, Die, y quien Vale. más quiera preguntar. Hola, Elisa, yo te agradezco muchísimo la presentación porque la verdad que está mirada desde dentro de lo local, ¿no? Que no solemos tener, me pareció fascinante y me ha parecido fascinante también en torno, bueno, eso que apuntaba Diana, ¿no? De, del secreto sobre los orígenes, ¿no? Aunque tú varias veces en tu argumentación, y creo que porque es la argumentación de la gente que ha impulsado el cambio real, hablabas de los derechos de las personas adoptadas, en las cuales este derecho que aquí tenemos como, hemos tardado, ¿no? Pero hemos llegado como a un consenso amplio, ahí pareciera que no está. Pero te quería preguntar sobre una cosa muy concreta que también me parece fascinante y es sobre todo todos los movimientos de personas adoptadas transnacionalmente en Corea, que muchas veces con programas apoyados por el gobierno coreano han vuelto a Corea y que sí que vienen con esa idea de su derecho a conocer los orígenes, ¿no? En la medida de la posible, incluso, no sé si conoces la asociación 325 Camra. Es una asociación que ellos definen que su misión, son adoptados coreanos, es reunir mediante pruebas de ADN a personas adoptadas en Corea con sus familias de origen, ¿no? Y me preguntaba si estos actores que vienen de fuera y que por lo menos desde fuera leemos que con un cierto apoyo del gobierno coreano en muchos sentidos, han sido actores o han sido agentes en ese cambio legislativo o han sido voces que han quedado fuera del debate. Gracias. Pues muchísimas gracias por tu pregunta. Es súper interesante y claro, ahí no me he podido meter ahora, pero es que los adoptados internacionales de origen coreano en todo este movimiento pro derechos de los adoptados en Corea ha sido fundamental. De hecho, lo mencionaba rápidamente que los cambios legales últimos más profundos vienen de ellos, hasta en gran medida, ¿no? Y no, esta asociación no la conozco, pero conozco otras muchas con las que también interactué mucho en el trabajo de campo, sobre todo una que se llama Corrut y Ask. Y claro, ellos fueron actores clave y están siendo pues eso, defender los derechos que en el fondo se traducen en acceso a los orígenes, acceso a su información, esto, como dices tú, poder pedir, implementar servicios de búsqueda de ADN y todo esto. Entonces, sí, han tenido un papel clave, pero es que los agentes externos, como decías tú, es que es que es súper curioso porque no solo en el movimiento adoptivo, es que en realidad el movimiento de pro derechos de las madres solteras coreanas también viene propiciado por un hombre un estadounidense que era padre adoptivo de una niña coreana, se dio cuenta de la mala situación que tenían en Corea estas mujeres y creó una asociación. O sea, parece un poco baladí, pero es que realmente lideró y inició este movimiento. El movimiento de adoptados nacionales coreanos, a su vez, está súper influido por los adoptados coreanos internacionales. O sea, que es todo así, así, así. Y sí, claro, es que están jugando un papel clave y
este tema de los Motherland Tours que tú mencionabas, es que es fascinante porque empezaron a finales de los 90, bueno, en los 90, 2000, propiciados sobre todo por un presidente muy en particular y su mujer, que empezaron a apoyar la adopción como increíblemente, a lamentarse de los niños que se habían ido, bueno, o sea, un cambio de registro total, pero claro, ahí la lectura que hacen ellos y que yo también coincido en ella, con ella en mi tesis y en mi investigación en general, es que les viene muy bien a los coreanos, a las autoridades sobre todo, tenerlos como puente entre el occidente desarrollado y guay y Corea. O sea, antes los denostaban y ahora, desde hace ya años, les viene muy bien porque son un capital cultural y un capital intelectual muy potente. Saben hablar un montón de idiomas, están asentados ahí. Y lo dicho, por eso de ahí consiguieron la visa F4, que les permite trabajar y vivir, consiguieron, pues esto, mayores facilidades para buscar a las familias, pero claro, es que eso también está muy instrumentalizado y es muy superficial, porque luego, en cuanto, como mencionaba un poco, se quejan de los problemas que hay y de, sobre todo, del poder de las agencias de adopción y de el control y el dominio y también la censura que hacen estos padres adoptivos de asociaciones tan potentes como EMPAC y otras, ahí ya les censuran. E incluso la ley, que fue en cierta forma idea suya, ellos participaron poquísimo en las negociaciones finalmente, con lo cual hay ahí unas dinámicas de muy enrarecidas de os utilizamos y nos venís bien, pero hasta aquí. Y viceversa, porque también hay que decir que a ellos, a muchos adoptados de origen coreano internacional, pues también les viene muy bien, ¿no? Eso, ¿no? Y ya, bueno, la interpretación que hace cada uno de sus raíces y de su unión con su familia allí, pues os podéis imaginar que es un mundo. Pero sí, sí, la conexión sociopolítica entre ambos, coreanos y adoptados internacionales, es súper, súper interesante. Y los propios adoptados internacionales últimamente también reclaman su puesto como expertos en adopción y tienen un montón de trabajos que analizan este tema pues, en profundidad buenísimos. Así que yo, si estáis interesados, pues os puedo dar referencias y sí, sí, es fascinante, fascinante. Gracias por el comentario. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta o comentario, pero me parece muy fascinante lo que están comentando. También ahí puede haber, Elisa, una línea futura de investigación, o sea, de seguir Sí, indagando en esa línea. Es mm, muy interesante cómo se permean ciertas cuestiones y otras se total. usan, instrumentalizan de otra manera, todas las pugnas de sentido, de políticas, ¿no? En el campo que tú has trabajado. Y por supuesto, uno también es como que desde aquí tiene su marco occidental, entonces trata de encajar. A mí me pasaba cuando escuchaba esto se parece a ciertos procesos históricos occidentales, pero no, tienen otros elementos, por supuesto, y hay ahí una riqueza enorme. Ahora que había entrado otra colega que también trabaja temas de adopción, me pasó un artículo que voy a dejar tuyo de la revista Periferia también para la gente que quiera Sí, va un poco leer. ahí en ese sentido, es Exacto. bastante crítico. Entonces, que me parecía que trata el tema, no me lo estaba dejando pasar el chat, pero lo voy a compartir también para las personas que quieran seguir tu trabajo y probablemente la producción nueva que vayas a tener respecto de tu investigación. Em, Gracias. ujú. Eso, no sé si alguien quisiera preguntar algo más en función también del tiempo. Mm, comentar algo. Ahí está, Diana. Irene, Ujú. vuelvo yo Sí, sí, sin sí. preguntas. Digamos, te hago dos preguntas, Elisa, si no hay otra gente que quiera preguntar. Por un lado tú tienes detectado, pero por vivir ahí, no por la tesis, que ha pasado algo similar en Corea a lo que planteó Tobías, por ejemplo, para los adoptados coreanos fuera, es decir, muchos más años para consolidarse laboralmente, un mayor índice de una salud mental precaria o con dificultades.
dificultades para emparejarse, es decir, ya entendíamos que los coreanos, fenotípicamente coreanos, tenían dificultades en Suecia, pero no sabemos si los coreanos, fenotípicamente coreanos, que vuelven a Corea, tienen dificultades también en este sentido porque culturalmente son suecos, o lo que fuese, digamos, ¿no? ¿Tú tuviste alguna idea si esto les estaba pasando a la gente adoptada en Corea también, como le estaba pasando a los de fuera? Y la última pregunta que se va de la tesis, Elisa, a mí me gustaría que dedicaras, aunque sea 3 minutos, a comentar tu historia personal de tesis en Corea, porque yo creo que aunque para ti esto es muy normal, digamos, yo creo que es bastante excepcional, sobre todo porque si Corea no está acá al lado, ni en lo que hablan se nos parece, ni la manera en que viven, comen y duermen tiene mucho que ver con nosotros, y bueno, creo realmente que bueno, hay mucha gente aquí que está en procesos de estudio y de doctorados y demás, o de postdoctorados, y creo que, bueno, este tipo de experiencia enriquece a todo el mundo, digamos, ¿no? Gracias. Ay, pues muchísimas gracias, sí, 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 pues contesto muy gustosa. Lo primero, un poco lo que comentaba, si les pasaba lo mismo a los adoptados internacionales en Corea, que fuera, bueno, es que tú veías Jubinet, claro, ahí es un abanderado total, pero es que él está súper presente. Yo ahí en Corea lo he visto muchísimas veces, porque está metido en todo, pero es que les pasa constantemente, porque claro, son de allí, pero no son de allí. Son de allí fenotípicamente y se les ve allí, pero en cuanto abren la boca, pues os podéis imaginar. Rareza. Yo recuerdo que le hice una entrevista a una chica de las primeras que hice, además la primera vez que estuve en Corea, que decía, es que a mí como que me revuelve mucho por dentro ver a alguien que tiene mi cara y que hable otro idioma y que tenga un acento. Pero es que con un desdén que es verdad que fue como una de las más exageradas que me encontré, pero yo creo que no es la única. Entonces, tienen muchos problemas para relacionarse. Tienen también muchos problemas laborales, porque igual que os digo que algunas empresas dices, se los rifan, luego en el día a día, como tienen formas de ver la vida diferentes y formas de trabajar distintas, pues no pasan por el aro de muchas otras cosas por las que pasan los coreanos, que ya sabéis que es una sociedad que laboralmente está muy explotada. Entonces, por ahí también mal. Relacionalmente, hay muchísimas relaciones entre adoptados, porque claro, se entienden mucho más, hay más empatía y todo esto, pero sí, sí, la salud mental fatal de muchísimos. De hecho, los representantes de algunas de estas asociaciones que os decía están bastante mal, ya acumulan muchos años de quemazón y además también lo que me decían algunos es que están hartos de que otros hablen por ellos. Ellos o sea, tienen todas las herramientas para poder representarse a sí mismos, están hartos, y en ese sentido a mí me costó con algunas personas, y lo entiendo perfectamente, de que otros coreanos hablen por ellos y otros blancos hablen por ellos. O sea, claro, en ese sentido es verdad que yo al estudiar adopción nacional no tenía tanto problema porque decían, bueno, esta va por otros derroteros. Pero claro, es que tengo en mente una en particular que antes hablaba con Irene de ella, que está muy interesada en cómo está siendo el proceso de la adquisición de derechos de adoptados en Chile, precisamente, y en Argentina, después de pues esto, todos los desaparecidos y los golpes de Estado, y ella está súper quemada. De hecho, le han puesto un pleito al país a través de una asociación porque es que ya no pueden más y ya... En fin. Entonces, sí, una situación muy difícil en ese sentido. Pese a las facilidades que tienen, pues ya os digo, de trabajo, de vivienda y de todo esto. Y luego, por otra parte, mi historia es que, claro, es un poco rara. A ver cómo, de la tesis, cómo la resumo. Pues nada, empezaré diciendo que yo toda la vida estaba interesada por Japón, China, Corea, pero bueno, me di cuenta de que no sabía nada sobre Corea. Por ciertos derroteros llegué a interesarme por la adopción y até cabos y dije, jolín, pues es que Corea, la adopción tiene un papel muy importante. Pero igual, veía que estaba quizá demasiado, no manido, pero me preguntaba, pero bueno, de la adopción internacional sabemos mucho, pero ¿y los adoptados que adoptan coreanos? O sea, los coreanos que adoptan coreanos, ¿qué está ocurriendo aquí? Entonces, apliqué a una beca de esta la Academia de Estudios Coreanos, Academy of Korean Studies, que si alguno estáis interesados, aplicad porque todos los años la sacan y es relativamente fácil que la den a los antropólogos porque no hay tantos. Y claro, ahí empecé a meter un poco la patita y es que me sorprendió tanto, pero tanto,
que en cuanto me metí, el primer tema que me dio así en la cara fue las madres solteras y su relación con los adoptados internacionales. O sea, de hecho, yo empecé con el tema de las devoluciones en adopción, porque en Corea es un fenómeno pasa mucho, mucho, está súper normalizado. Pero claro, lo veía casi imposible de entrar directamente por ahí y dije, no, pues vamos a conocer primero la realidad de la adopción nacional. Pero es que fue súper llamativo para mí pero las madres solteras, esa unión así de los dos, de los adoptados internacionales y ellas, de los activistas, y dije, aquí hay muchísimo que sacar, que entender, ¿no? Y bueno, no encontraba nada aquí, busqué becas y no había manera, y entonces pues decidí hacer mi doctorado allí, que como antropóloga, pues claro, también el trabajo de campo en un país además tan lejano y tan diferente, pues me parecía interesante. Y nada, primero aprendí coreano en una escuela, luego ya apliqué al doctorado a la Universidad Nacional de Seúl, me cogieron, hay que hacer son 2 años que puedes alargar un poco, yo lo hice en 2 años de cursos, y luego ya te metes directamente con el proceso del examen, porque allí tienen el sistema norteamericano de que tienes que prepararte un examen para prepararte para el trabajo de campo y bueno, pues eso, ya me embarqué en el trabajo de campo y todo lo demás. Es verdad, y aquí sí que tengo que decir que si alguien está haciendo su investigación, yo desde muy pronto sí que iba ahí bicheando por todas partes y lo que me ayudó muchísimo fue aplicar para este programa de voluntariado que os decía de una agencia de adopción, porque luego a lo largo de la investigación me di cuenta que era imposible entrar en ella. Para mí al menos imposible, fue dificilísimo e incluso estando 3 años y 9 meses que estuve de voluntaria, pero además con los bebés, o sea, no estaba ahí, estaba cuidando los bebés mismos en uno de los edificios principales de una de las agencias de adopción principales. Me fue prácticamente imposible hacer entrevistas, indagar más. Pero bueno, ya de ahí mismo saqué. Y entonces lo que quería decir es que si alguien está en un proceso similar, pues igual, buscad voluntariados, buscad grupos con los que podáis colaborar, que os abran las puertas y bueno, un poco por ahí. Y nada, con el COVID es verdad que volví ya a escribir la tesis aquí porque se había puesto todo un poco difícil y hasta aquí, y ahora estoy trabajando en un centro de refugiados, o sea que ya ves. Gracias, Elisa, por compartir Nada, esto, que creo que es bien interesante y bien rico también, ¿eh? gracias a Súper vosotras. interesante y valiente también, ¿no? De atreverse a hacer algo así de diferente y asumir todos esos desafíos del campo y también de la adaptación en ese proceso. Bueno, muchísimas gracias. Realmente ha sido súper interesante, súper interesante. Nos quedamos con muchas ganas de seguir contando contigo quizás en otros espacios. Y bueno, y de conocer después qué vas a ir escribiendo también sobre tu trabajo, que me parece que es muy aportativo y relevante para que puedas también, y animarte a que lo hagas, ¿no? Que son formas yo no sé si tu tesis la escribiste en coreano o en inglés, pero también En es... inglés. ok, bien. Pero bueno, importante también que puedas ir diseminando de distintas maneras esta investigación. Así que mil gracias de nuevo por este seminario y los volvemos a encontrar a todos y a todos los que participaron también el próximo jueves 13 de junio que tenemos un nuevo seminario con Javiera Navarro y que les vamos a recordar en un ratito más la información. Que estén muy bien y hasta la próxima. Muchas gracias a todas, encantada, ¿eh? Chao. Igualmente, adiós. Muchas gracias, Elisa. Gracias. Un gusto, fascinante. Muchísimas gracias, adiós. Gracias a todas. Adiós. Adiós.